Sean todos muy bienvenidos. Esperamos que este ratico que lo vamos a compartir con ustedes sea de mucho provecho. La idea es que en este panel tengamos la experiencia un poco de la mezcla y el punto de vista de lo que es Jorge Galeano como ex supervisor, José Luis, que es nuestro gerente de analítica, nos va a apoyar mucho entendiendo los conceptos técnicos de la segmentación y cómo vamos a hacer ya en mi parte, de mi lado, cómo vamos a trabajar los oficiales de cumplimiento precisamente para cumplir la expectativa del regulador, pero que también tengamos una segmentación que funcione y que nos aporte y nos genere valor en las compañías. Bueno, le doy paso a José Luis. Así es, Natalia, muchas gracias. Al igual que Jorge, muchas gracias por este espacio. El objetivo, como tú decías, es tener un espacio para abrir una discusión desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista que muy probablemente a ustedes que están atendiendo a esta invitación les interesa mucho, y es el rol de oficial de cumplimiento en este tema tan específico de la segmentación de los factores de riesgo. Y otros dos roles, como tú decías, desde la visión probablemente del regulador, y ya desde la parte técnica de la implementación de este proceso. Esperamos que sea un espacio que se pueda generar mucho provecho. Gracias, José. Por último, tú, Jorge, de pronto. No, darles la bienvenida, y yo creo que paso a la acción. Yo creo que están muy inquietos en escuchar las posiciones. Gracias. Perfecto. Vamos a arrancar precisamente contigo, Jorge. Y la primera pregunta tiene que ver con los antecedentes. Hoy estamos inclusive revisando un proyecto de norma que tenía un espacio, digamos, de preguntas y observaciones que se cerró, ya se cerró. Y es importante no olvidarnos del origen, un poquito recorrer los antecedentes del SARLAF para el sector financiero. Hoy quiero decirles que no solamente tenemos sector financiero con nosotros en este webinar, sino que tenemos también sector asegurador, tenemos sector real, sector salud. Bueno, hay varios interesados en esto, entonces trataremos de abordar desde las diferentes temáticas, pero lo interesante aquí para todos es que conozcamos un poco esa regulación que dio origen al tema de SARLAF y puntualmente a la segmentación. Bueno, remontémonos al año 2007, cuando iniciamos ya la redacción de lo que entra en vigencia el 1 de julio del año 2008 para el sector financiero. Y la segmentación se hizo básicamente ya pensando en esa filosofía de los sistemas de gestión de riesgo. Fíjense que no estamos hablando del estándar que solo entra por Gafi en el año 2012, estamos en el 2007, viendo un poco los antecedentes del SARC y de otros sistemas de gestión de riesgo. Puntualmente la segmentación, bajo ese entendido de que hoy los factores de riesgo que todos mencionamos, clientes, productos, canales de distribución y jurisdicciones para el sector financiero hasta que entre la nueva norma, necesitamos factores o variables que permitieran discriminar y poder clasificar, ordenar, ya será otra discusión técnica con José Luis, esos diferentes factores, con una finalidad que tiene la segmentación: poder monitorear los comportamientos de esos segmentos resultantes de la aplicación de la metodología. Esa es un poco, digamos, la filosofía que hoy sigue vigente para el tema de la segmentación. Bueno, y aquí una pregunta donde me gustaría que intervinieran también los dos, y es ¿cómo ha sido la evolución del tema de segmentación para las entidades? ¿Qué nos hemos encontrado cuando apenas iniciamos hace un poco más de 10 años este tema, y cómo ha madurado ese proceso? Muy buena pregunta, Natalia. Anteriormente las entidades, hablando un poco más del sector financiero, que de alguna manera es el que está más maduro en este proceso, sin olvidar a los demás sectores, se hablaba mucho de modelos de scoring, ¿cierto? Modelos de calificación, que no quiere decir que estén malos. Incluso pues para mí es súper importante complementar tanto la segmentación con un modelo de scoring. Anteriormente entonces las entidades eran muy fuertes en poder hacer un modelo que permitiera identificar cuál es el riesgo de los clientes,
y poco a poco, de acuerdo digamos, a la exigencia normativa, se fueron migrando hacia unos, digamos, modelos mucho más robustos de segmentación. Todavía no vamos a entrar a los temas técnicos que nos atañe en este espacio, pero entonces las entidades poco a poco fueron llegando a unos modelos mucho más robustos de segmentación para poder dar cumplimiento a lo que la superintendencia financiera, sin excluir a las demás superintendencias, expresaba dentro de su norma, ¿cierto? Teniendo en cuenta que se hablaban de 4 factores de riesgo, se hablaban de unas variables mínimas. Entonces empieza un tema súper importante, y es ¿qué voy a hacer yo regulado cuando no tengo dichas variables mínimas, o cuando la calidad como tal de dichas variables no es la adecuada, o no me siento yo oficial de cumplimiento tranquilo con la calidad de la información necesaria para poder llevar a cabo este proceso? Entonces, poco a poco, digamos, la evolución es migrar de un modelo de scoring hacia unos modelos mucho más robustos, que técnicamente deberíamos ir evolucionando constantemente. La segmentación tiene que ser una segmentación activa o viva, en el sentido de yo no defino un modelo de segmentación que queda vigente por N número de años, sino que yo tengo que tener claro dentro de mi metodología cada cuánto voy a revisar dichos modelos de segmentación. Ahorita entramos en otras discusiones técnicas. Perfecto. Esa fue una discusión permanente, y era con lo primero que nos encontrábamos en la supervisión. Las entidades se fueron por el modelo scoring, pero como tú lo has explicado, eso ha ido evolucionando. El tema de definición, si deberían o no tener variables cada uno de esos factores de riesgo. Entonces, pues como había, digamos, en un sistema muy evolucionado, cada uno lo debería hacer muy responsablemente, pero este era el momento de armonizar las 420 entidades que teníamos bajo vigilancia, que venían de 2 sectores, digamos, marcados: los que eran vigilados por Superbancaria y los que eran vigilados por Supervalores. Y la manera de estandarizar era, como lo tiene toda la norma, a partir de mínimos obligatorios. Entonces ahí es donde se definen ya esas variables mínimas que deberían tener cada uno de los factores de riesgo. ¿Qué nos encontramos en la evolución en la práctica, digamos? Muchas entidades decían, es que hay unas variables que no me parece que sean discriminantes ni que me aporten en la segmentación. Entonces ahí empezaron las discusiones, la manera como se debía soportar ese análisis, si se debía documentar, pero digamos ahí se empieza en la práctica a ver toda la evolución que han tenido los sistemas, y que ya hoy están más definidos y seguramente vamos a comentar. Perfecto. Aquí hay una situación, y es que en ese proceso de madurez empieza, primero yo creo que una preocupación de las entidades un poco era cómo llego a esas metodologías de reconocido valor técnico, ¿cierto? Digamos que un poco la primera preocupación de las entidades es cómo hago que esto cumpla para el regulador desde el punto de vista técnico, pero tú tocaste un punto también, José Luis, muy importante, y yo creo que hace parte de la evolución de lo que ha sido la segmentación para las entidades, y es que a medida que empezamos a hacer nuestros modelos de segmentación, nos fuimos dando cuenta que, independiente de la metodología que usáramos, que era un punto muy importante, sí, y sigue siendo muy importante, también nos íbamos a encontrar con unas debilidades y unas situaciones en la calidad de la información, que en ese momento todavía, cuando apenas se inició el proceso de segmentación, pues no eran tan visibles. Tan evidentes. Entonces, esas debilidades que nos encontramos constantemente, no solamente cuando tú estuviste en entidades financieras haciendo segmentaciones, sino que hoy estás acompañando esos procesos en diferentes sectores, en diferentes industrias y en diferentes tipos y tamaños de compañías. ¿Qué se está evidenciando? ¿Cuáles son las falencias que hoy, después, así tengamos un sistema más maduro, seguimos encontrando? Listo, Natalia. Mira, con respecto a falencias, indiscutiblemente para nadie es un secreto que lastimosamente las bases de datos de cualquier entidad, sea financiera, no financiera, sector real, transportes, solidaria, cualquier entidad, tiene unas debilidades y unas dificultades en cuanto a diferentes temas, ¿cierto? Uno es el tema de calidad, otro es el tema de completitud, otro es el tema de sobre todo cuando son entidades que han sufrido fusiones, integraciones, tengo
diferentes repositorios en donde, valga la redundancia, reposa la información. No tengo un único aplicativo, por ejemplo, de clientes. Entonces, ¿cuál es la verdad, por ejemplo, del cliente? ¿Cierto? Lo que técnicamente normalmente se llama la verdad del cliente. Yo tengo el registro de José Luis en un sistema, en otro sistema y en otro. Entonces, ¿cómo llego a integrar los sistemas y poder determinar que las variables asociadas al registro X son estas o son estas? Entonces, empieza uno a evidenciar diferentes falencias o dificultades, ¿cierto? El tema de calidad es súper importante, incluso la superintendencia financiera pues requiere a sus vigilados en cuanto a indicadores de calidad, completitud, ¿cierto? Y cuáles son de alguna manera las acciones que se van a tomar para poder mejorar la calidad. Cuando uno empieza a hablar de la implementación de modelos analíticos, estadísticos, matemáticos, todos conocen la frase de si yo le ingreso basura a un modelo, pues el modelo me va a arrojar basura. Entonces, desde el rol del oficial de cumplimiento, que ahorita va a ser una pregunta que yo te lance, digamos, debería estar muy enfocado en cómo garantizar que los diferentes procesos por los cuales se recopila información, ¿cierto? Los procesos asociados a vinculación de clientes o a vinculación de terceros, sí cumplan con los estándares de calidad. Entonces, haciendo un resumen, normalmente nosotros nos encontramos o las entidades se ven de alguna manera abocadas a resolver problemas de completitud de información, problemas de falta de información, que aquí hay un punto súper importante. Las normas no dicen que yo no puedo consultar información externa, ¿cierto? Información externa que muy probablemente me va a servir para completar dicha información externa pública que yo pueda de alguna manera utilizar dentro de mis procesos, no solamente dentro del proceso de segmentación, sino en general los procesos de la compañía, que yo pueda enriquecer la información que tiene mi compañía, de mis clientes o de mis terceros, con información que está públicamente disponible. Entonces entra un punto muy importante, es cómo hago yo para enriquecer la información, consultar información externa e incluirla, en este caso, pues muy puntualmente, dentro de mi modelo de segmentación, que es un tema que poco a poco las entidades empiezan a entender, ¿cierto? A darse cuenta de que no solamente la información que ellos custodian y reposan en sus sistemas es la única que yo puedo utilizar. Existe información pública en diferentes fuentes que de alguna manera yo podría integrar dentro de mi proceso. Y que sea información no sensible. Y que sea información no sensible y pública, sobre todo, que yo uno, pues esté tranquilo de que la fuente es confiable, ¿cierto? Y dos, que efectivamente sea una información pública y no incurrir pues ahí en temas de habeas data y demás. Exacto. Bueno, hay un tema que quisiera conversar con Jorge puntualmente, y es que a pesar de que los oficiales de cumplimiento, voy a incluirme como si fuera uno de ustedes, hacemos un esfuerzo muy grande por tratar de volver cada vez mejor nuestro sistema, más eficiente, más efectivo, no logramos aún, digamos, encontrar ese clic completo con el regulador. De pronto los reguladores no sienten esa comodidad cuando uno entrega el modelo final, ¿cierto? Cuando van y nos hacen una visita in situ, una extra situ, finalmente no se está cumpliendo esa expectativa. ¿Cuáles serían esas situaciones, esas debilidades que ve el regulador en esas segmentaciones, en esos modelos que nosotros hacemos de segmentación, que al final terminan por no gustarle a ellos y que siempre van a requerir ajustes? Natalia, bueno, lo primero no es si le gusta o no le gusta al regulador, es más si le sirve o no a la entidad, digamos, es la primera opción. Pero claramente dentro de las debilidades que vi como supervisor durante 9 años, digamos 7 supervisando SARLAF para el sector financiero, y que he visto ahora como auditor, digamos, de algunas empresas y compañías, sin duda, José Luis ya mencionó el tema de calidad de la información. Para el sector financiero y el sector solidario, digamos, se contempló el tema de las variables mínimas. Los demás sectores de pronto no tienen esa dificultad y pueden acudir a muchas fuentes, como ya se mencionó. Pero primero, la definición, de hecho tengo como un listadito, la definición o el desarrollo de la metodología. Es decir, yo puedo definir que voy a hacer árboles de clasificación, no sé qué, pero utilizo clústeres, o sea, no hay una unidad, no hay una correspondencia y por tanto las metodologías empiezan a tener dificultades.
o yo digo al regulador, si estamos hablando de él, que estoy desarrollando una metodología de clúster, pero en realidad cuando él empieza a hacer las pruebas de campo, no es lo que encuentra. Segundo, tercero, solo se segmenta, o encontraba uno que solo se segmentaba el factor de riesgo cliente, porque en todo horno de él giran, digamos, los otros atributos. Pero, digamos, esa es una falla estructural cuando se hace una supervisión. Uno pudiera, a partir de los productos, poderlos listar en orden de importancia, en orden de riesgo, cuáles son los productos, cuáles son las jurisdicciones de mayor riesgo, y no necesariamente iniciar ese estudio desde el cliente. Todos se deben armonizar. Muchas veces se encontraba en la supervisión que no estaba documentado todo lo que se decía que se estaba haciendo. Y digamos, la documentación como elemento del SARLAF es muy importante y se requiere ese soporte. No, se cumple formalmente con segmentar, eso también encontrábamos, y entonces ya no se vuelve una falla, digamos un incumplimiento de una norma de prevención de lavado de activos, sino se entra en la discusión de la efectividad. Entonces, listo, yo tengo 8 segmentos, utilicé una metodología, pero cuando me doy cuenta que en uno de esos segmentos tengo el 80% de mis clientes, pues es una segmentación que no está cumpliendo con la finalidad porque nos está discriminando. Entonces, digamos, esa era una de las dificultades. Y si se podría no utilizar otra variable, ya creo que lo mencioné muy tangencialmente. Si de las mínimas obligatorias yo no puedo o no tengo información completa, no la he podido completar, hago el estudio y soporto por qué no la estoy utilizando. Pero no está prohibido, como estos son mínimos, no está prohibido hacer más. Es decir, a soportar técnicamente por qué estoy utilizando otra variable de la cual tengo abundante información y puedo, digamos, jugar con ella, puedo procesarla. Ese sería como un listado de supervisor, pero muchos que coinciden también cuando he hecho auditorías. Bueno, muchas gracias, Jorge. Me parece que ahí hacemos un resumen bien interesante y bien completo del tema de las debilidades en las que tenemos que trabajar las entidades en el momento de definir nuestros modelos y generar los resultados. Un poco ya entrándonos a la parte más técnica de este webinar, quisiera, José Luis, que nos hablaras un poco de las metodologías que existen, porque finalmente las entidades que están llegando al webinar vienen con la inquietud también de conocer, hoy pueden estar trabajando con unas, pero puede que haya otras que tengan más bondad según el tipo de entidad. ¿Cuál debería ser la que yo, bajo qué parámetros deberíamos seleccionar esas metodologías de segmentación? Bueno, perfecto. Entonces, cuando vamos a adentrarnos en el tema de metodología, primero tenemos que tocar un punto anterior y es cuál es la herramienta que yo voy a utilizar para poder desarrollar mi modelo de segmentación. Y aquí normalmente yo hablo de 2 clases de herramientas. Herramientas pagas, es decir, en donde yo adquiero una licencia o tengo que adquirir una licencia para poder hacer uso de la herramienta. Y aquí tenemos grandes proveedores de herramientas analíticas, como es el caso de IBM, como es el caso de SAS y otras herramientas analíticas pagas. Y existe otro mundo que son las herramientas que en algunos casos serían herramientas de libre distribución, en otros casos herramientas de código abierto u open source. Qué importante, digamos, definir inicialmente es cuál es la herramienta que mi entidad va a utilizar dentro de mi modelo de segmentación. Dentro de herramientas de libre distribución o open source hay muchas herramientas. Está, por ejemplo, R, muy utilizada por muchas entidades. Está, por ejemplo, Nine, también una herramienta analítica bastante robusta y bastante potente en diferentes procesos analíticos. Está RapidMiner, está Weka y seguramente se me escaparán otras herramientas. Entonces, ¿por qué hablo inicialmente de las herramientas? Porque las herramientas también definen de alguna manera cuáles son las metodologías o cuáles son los algoritmos o la técnica específica que yo pueda llegar a utilizar al interior de mi modelo de segmentación. Y normalmente se expresan o se definen 2 grandes grupos de metodologías o de algoritmos. Ahorita lo mencionaba Jorge. Están los árboles de clasificación como una gran, digamos, técnica analítica que agrupa diferentes algoritmos, y están las técnicas asociadas a clustering, que también dentro de las técnicas asociadas a clustering tenemos un pool de algoritmos que podemos utilizar.
Existen otras técnicas también que yo podría llegar a utilizar para segmentar, que son, por ejemplo, las redes neuronales, digamos, las máquinas de soporte vectorial, y existe otro gran pool de técnicas. Ahorita pues muy en boga los conceptos de inteligencia artificial, y ahí se definen otras metodologías que yo puedo utilizar para llegar a segmentar. Utilizar técnicas de reconocido valor técnico, metodologías de reconocido valor técnico, dice específicamente la norma de la Superintendencia Financiera. Eso quiere decir que yo no debería inventarme una técnica, o que mi técnica de alguna manera debería ser objetiva y no subjetiva. Entonces ahí entramos en una discusión de si utilizar técnicas no estadísticas, por llamar de alguna manera. Digamos, yo no soy tan partidario de utilizar este tipo de técnicas, tampoco soy partidario de utilizar digamos, paquetes, digamos, por llamarlo de alguna manera, paquetes fijos o reglas genéricas de segmentación, ¿cierto? Porque eso incluye pues otros temas pues que probablemente después discutiremos, pero en el tema de qué metodología, qué algoritmo utilizar, depende mucho de cuáles son las variables que yo vaya a utilizar dentro de mi metodología. Me explico. Normalmente las técnicas de clustering, a no ser que yo esté utilizando una técnica muy específica que es el clustering dietápico, normalmente no puedo utilizar variables categóricas, ¿cierto? Solo puedo utilizar variables numéricas porque se basan en una medida de distancia, bien sea distancias euclidianas, distancias de Washington, de Mahalanobis y demás, para poder llegar a esa definición de qué individuos pertenecen a uno o a otro segmento. Vamos a parar ahí un momentico, porque de pronto esos oficiales de cumplimiento que no son estadísticos, que en la mayoría seguramente no lo son, y no van a tener su analista estadístico siempre al lado para que les explique, vamos a explicar, por ejemplo, qué es una variable categórica y dónde hay un mal uso de una variable categórica, porque son situaciones que nosotros frecuentemente evidenciamos, ¿cierto? Cuando llegamos a hacer una auditoría a la segmentación que las entidades ya tienen, o cuando vamos a hacer una nueva segmentación de, no sé, que ya han trabajado ellos internamente o con terceros. Normalmente uno define dos grandes grupos de tipos de variables, son las variables categóricas y las variables numéricas. Dentro de las numéricas hay unas subcategorías, por llamarlo de alguna manera. Las variables categóricas son las que se definen en categorías, me explico. La variable género, hombre, mujer, es una variable categórica de dos categorías, hombre y mujer. Sí. La variable, adentrándonos en el tema de segmentación, por ejemplo, actividad económica, que normalmente se hace uso de la actividad económica a través del código SIU. Importante ahí no confundir el código SIU con una variable numérica, es una variable categórica que está expresada a través de un número, pero no la puedo tratar como una variable numérica, es decir, yo no puedo calcular la media de los códigos SIU, no puedo calcular la distancia entre un código SIU y otro código SIU, porque es una variable categórica expresada a través de un número. ¿Por qué hablo del código SIU? Porque yo me he encontrado con algunas entidades que utilizan el código SIU como una variable numérica. Error garrafal, ¿cierto? Yo no puedo definir el promedio de los códigos SIU. Es una variable que es categórica. Entonces, yéndome hacia los algoritmos y las metodologías, yo tengo que tener muy claro cuáles son las variables de entrada de mi modelo para poder determinar si voy a utilizar un árbol de clasificación, si voy a utilizar una técnica de clustering y también qué técnicas de clustering voy a utilizar. Digamos, de alguna manera, lo que podríamos llegar a definir es inicialmente cuál es la herramienta que voy a utilizar, posteriormente cuáles son los datos o las variables que tengo disponibles, hacer un análisis muy juicioso digamos, dentro de la metodología que nosotros utilizamos. Hay una fase muy importante que es el entendimiento de los datos. Sí. El entendimiento de los datos me da la capacidad de, valga la redundancia, entender cómo están distribuidos esos datos, qué tipos de variables tengo para posteriormente definir cuál es la metodología o el algoritmo que voy a utilizar. Ahora Jorge lo expresaba, no es la metodología que al regulador le guste, es la metodología que yo como entidad me sienta cómodo, y algo súper importante, independiente de que lo desarrollen internamente en la entidad o sea desarrollado a través de un tercero, que el oficial de cumplimiento sea capaz de sustentarlo ante una visita de la superintendencia.
Ok, muy bien. Ese punto yo creo que es fundamental y lo vamos a tocar ahorita. En el caso de Jorge, no sé, en todo lo que te tocó en su momento en la superintendencia, auditar frente al tema de segmentación, eh, me imagino que fueron muchos los tipos de segmentación que ustedes vieron en las diferentes entidades y en los diferentes sectores. Y ahí, digamos, seguramente nos encontramos con segmentaciones que estaban abocando reglas genéricas, que lo mencionó también ahorita José Luis. A mí me gustaría tener tu visión frente a esto, o sea, hoy digamos que las entidades que no son del sector financiero, que apenas están llegando a empezar con este tema y lo están trabajando, todavía necesitan mucha orientación frente a si lo que me están vendiendo, lo que yo debo hacer es lo que me está diciendo el compañero al lado que lo hizo y le funcionó, pero qué tanto funcionan las plataformas de reglas genéricas que de pronto en alguna oportunidad tuviste la oportunidad de ver. Eso también ha tenido su evolución y la diferencia de la utilización de cada una de las metodologías creo que sí va a radicar un poco en la realidad de cada una de las sociedades, dejémoslo genérico, de las compañías. Porque claramente si yo soy en el caso del sector financiero que vi en su momento, soy una compañía, una sociedad de comisionista de la bolsa agropecuaria y bolsa mercantil, pues claramente puedo tener 25 clientes. Entonces, digamos que ahí no va a ser tan importante todo el tema de la metodología y un método Delphi, digamos, sería un método de expertos, digamos, sería perfectamente válido. Pero ya cuando estamos hablando de entidades de mayor envergadura y que por supuesto las hay en el sector real, ya el tema de lo genérico se vuelve bien difícil porque cada uno obedece a una particularidad por el número de clientes, por el tamaño de las operaciones, las jurisdicciones, es decir, los 4 factores en que se va a mover. Adicionalmente, en otros sectores, y allá está, ahí sí es el sector financiero el que está migrando, vamos a tener que utilizar también para factores adicionales a los 4 que tradicionalmente hemos visto, que son los proveedores y los empleados. Entonces, el tema de metodología, yo creo que lo genérico tuvo un tiempo, o tiene un tiempo en lo que fue el sector financiero, tuvo un tiempo de vigencia, pero yo creo que hoy ya el sector real puede avanzar mucho más rápido sobre esa experiencia, ese camino recorrido. Sí, a mí me preocupa un poco escuchar que todavía hay entidades que se quedaron trabajando sobre el método Delphi y definir, por ejemplo, unas variables. Creo que, como lo decía Jorge, eso es válido para compañías muy pequeñas que tienen algo, pues, o una base de clientes muy estable, exacto, donde no hay mucho crecimiento, donde no hay una transaccionalidad muy alta, y ese tipo de cosas funcionan, pero no en todas partes funciona de la misma manera, entonces es importante que también las entidades entendamos y sepamos leernos. En las entidades financieras particularmente, pasa algo y es que cuando se va a desarrollar un producto nuevo, sobre todo cuando se va a desarrollar un producto nuevo, hay que en algunos casos solicitar la autorización de la superintendencia y dentro de eso va la evaluación que nos están pidiendo, la identificación de los riesgos, la evaluación del producto como tal. Y cuando vamos a solicitar eso, muchas veces el equipo de SARLAF de la superintendencia nos pide, o la delegatura de SARLAF puntualmente, le dice a la entidad, usted debe tener la segmentación de ese producto, venga, pero es que no hemos empezado a operar, ¿cierto? Vamos apenas a operar. Entonces, hay que entender que, por ejemplo, en ese momento, un Delphi funciona antes de empezar a operar para tener ahí un punto de partida y un nivel de riesgo de producto inicial, ¿cierto? Pero estamos en la obligación de evolucionar sin olvidarnos que la finalidad de la segmentación termina siendo generar operaciones inusuales y entendiendo el comportamiento de los clientes dentro de sus diferentes segmentos. Entonces, digamos que recogiendo lo que ustedes nos han dicho, pues básicamente es muy importante entender que las metodologías van a funcionar dependiendo de la entidad que la vaya a usar,
dependiendo del volumen transaccional, dependiendo de cómo esté la calidad de mi data, ¿cierto? Y obviamente, pues todo eso Las tendrá herramientas. y todas las herramientas tendrán que conversar para poder definir, digamos, cuál es lo mejor para mi entidad. Sí, yo creo que perdón Natalia, te interrumpo, yo creo que ese desarrollo que acabas de hacer coincide con el primer punto cuando hablé de falencias, y era cuando en la definición o en el desarrollo de la metodología no hay un buen sustento. Obedece a todo eso que acabamos de concluir. Así es. Y un tema muy importante y es apoyar la tesis de por qué no utilizar herramientas genéricas. Pues obviamente porque todas las entidades son diferentes. Un banco siempre va a ser diferente a otro banco, o una entidad del sector real en mayor medida va a ser diferente a otra. Entonces, a mí me parece muy complejo incluir o implementar una herramienta genérica en donde defino reglas genéricas y en donde de alguna manera yo me debería acomodar mi data, mi estructura, mis condiciones a unas condiciones genéricas. Muy bien, vamos a hablar, yo creo que para ir amarrando todos estos temas de las últimas sanciones. No voy a involucrar mucho a Jorge, él no se siente muy cómodo hablando de la nueva etapa de la delegatura de Sarlaf puntualmente, pero nosotros sí tenemos esa posibilidad, José Luis, y es que digamos que se han visto varios sectores y entidades involucradas en sanciones y en llamados de atención por los temas de no cumplir adecuadamente con sus procesos de segmentación de factores. Aquí vemos que están las comisionistas de bolsa, las comisionistas de bolsa agropecuaria, las aseguradoras, cooperativas financieras, compañías de financiamiento comercial, bancos, fiduciarias. O sea, yo creo que no se ha escapado en esas visitas que ha hecho la superintendencia, tanto in situ como extra situ, la posibilidad de seguir trabajando, ¿cierto? ¿Cuáles han sido como los puntos más relevantes que han producido esas sanciones? Bueno, como puntos relevantes, uno importante es el no uso de las variables mínimas, hablando específicamente de los regulados por la superintendencia financiera. La norma de la superintendencia financiera es muy específica en las variables mínimas que debo utilizar en mis 4 factores de riesgo. Entonces hay algunas sanciones que están enmarcadas en esta vía, en el no uso de las variables mínimas. Hay otras sanciones que están enmarcadas en no cumplir la finalidad de la segmentación, ¿cierto? La segmentación tiene unas finalidades, dentro de las finalidades está el poder identificar operaciones inusuales basadas en el proceso de segmentación. Entonces, importante que las entidades dentro de su modelo de segmentación, yo siempre digo que tiene que ser un modelo de segmentación operativo, es decir, que yo lo pueda operar en el día a día y no un modelo de segmentación de papel, que yo defina, lo deje guardado en un escritorio y lo saque cuando llegue la superintendencia. Exactamente, hay situaciones, digamos, que se han abordado dentro de las sanciones, como por ejemplo, que hicimos la segmentación de todos los factores, pero solamente generamos operaciones inusuales para el factor de riesgo clientes. Se nos está olvidando entonces que tenemos que generar operaciones inusuales para el resto de factores de riesgo. O situaciones donde no estamos sustentando adecuadamente por qué no usamos una variable mínima, ¿sí? Es, digamos, muy relevante ahí que el oficial de cumplimiento se apropie realmente del objetivo de la segmentación de principio a fin, ¿cierto? Y acompañe los equipos. Entonces, creo que pasando muy rápidamente por el tema de las sanciones, es ahí donde más las entidades tienen que trabajar, en que haya una coherencia realmente en todo el proceso de segmentación y que lo que al final mostremos sea lo que realmente se está efectuando. Hacemos segmentaciones de pronto muy estáticas, las hicimos hace 3 años y no hemos vuelto a hacer calibración de modelos, eso ya no se está ajustando a mi negocio. Otra situación, digamos, que se presenta dentro del tema de las sanciones es que tengo mi base de datos muy desactualizada, entonces, por ende, esto no me va a generar los resultados al final que yo quiero en mi proceso de alertamiento. Digamos que son diferentes circunstancias donde se han enmarcado este tipo de sanciones,
pero si ya conocemos cuáles son esas situaciones, pues lo que nos queda es hacernos cargo en mi entidad de cubrir todos sus aspectos y no dejar, digamos, nada al azar. Yo creo, Natalia, que es importante adelantarnos un poco a una visita a la superintendencia, no esperar a que lleguen a evidenciar algunas falencias dentro de mi modelo, dentro de mi sistema en general, y poder definir unos planes de acción para la entidad que sean alcanzables en el tiempo que se defina y que de alguna manera me permita a mí subsanar dichas situaciones específicas, sobre todo en temas de calidad de información. La Super ha sido muy insistente, la Superintendencia Financiera ha sido muy insistente. Importante también no perder de vista los otros participantes de este webinar, ¿cierto?, que no hacen parte de la Superintendencia Financiera. Poco a poco la Superintendencia, por ejemplo, Solidaria, empieza a hacer visitas y está muy... Y es, super sociedades también, está muy, de alguna manera, consciente de que tiene que arrancar con su proceso de visitas y no esperar a que llegue la superintendencia a través de un requerimiento o una visita, sino adelantarme a este tiempo. Sí, yo creo que por cortesía no me refiero a las sanciones que haya impuesto mi sucesor, me refiero a las que yo puse hasta del 2008 al 2014 en temas ARLAF y claramente, digamos, obedece un poco a las falencias que ya había mencionado. No alcancé a poner, en mi periodo era en la superintendencia 58 sanciones, no sé cuántas por segmentación, pero yo creo que ya hay suficiente literatura. Yo creo que ya una entidad financiera que hoy caiga en esas deficiencias de las sanciones que se puedan estar imponiendo, yo creo que es porque no está haciendo su trabajo adecuadamente o requiere, digamos, más profundidad en el estudio. Pero ya hay suficiente literatura sobre el tema. Exactamente, sí, así es. Bueno, la idea realmente es que los otros sectores que hoy no están tan maduros en este tema, ¿cierto?, que están iniciando sus procesos, también vean un poco los motivos por los cuales o qué es lo que exactamente busca el regulador. ¿Tú tenías? Sí, yo te iba a hacer una pregunta, Natalia, porque aquí tenemos tres roles, ¿cierto? Estoy yo desde la parte técnica, Jorge desde la parte del supervisor, por llamarlo de alguna manera, y me parece importante, Natalia, que desde tu experiencia como oficial de cumplimiento nos cuentes cuál es la importancia de este proceso de segmentación en el día a día, ¿cierto? En el rol y en la administración como tal del riesgo de lavado de activos. ¿Qué le aporta el proceso de segmentación al rol del oficial de cumplimiento? Bueno, yo creo que es claro para todos los que estamos aquí, y es que la segmentación se vuelve el corazón del SARLAF, ¿cierto? A partir de la segmentación nosotros podemos hacer una adecuada administración del riesgo LAF en las entidades. Entonces, como recomendaciones para los oficiales de cumplimiento, para el entendimiento de la finalidad y yo cómo les saco provecho a la segmentación. Lo primero es, no podemos, o los oficiales de cumplimiento a veces caemos en un error frecuente y es, yo no sé de estadística, ¿sí? Yo no sé de tecnología. Entonces, o tengo mi equipo adentro que me soporta o busco un tercero que me ayude a soportar el proceso, ¿sí? Pero a veces nos desligamos un poco del proceso nosotros y al final participamos de los resultados y llegamos tarde. ¿Por qué? Porque nosotros como oficiales de cumplimiento en el rol que tenemos que garantizar que ese proceso va a fluir de principio a fin. Cuando yo hablo de fluir de principio a fin es que nos debemos sentar con el equipo de trabajo, definir unos roles, lo digo, tanto interno como externo, definir unos roles dentro de ese equipo de trabajo, cómo cada uno le va a aportar al proceso de segmentación. Entonces, pongámoslo, digamos, en un ejemplo, y es, si yo soy oficial de cumplimiento y tengo clarísimo el listado de productos de mi entidad, el listado de canales, el listado de jurisdicciones, el listado, bueno, y tengo toda mi base de clientes y todos los segmentos comerciales que hay dentro de mi compañía, entonces tengo que empezar primero por establecer unas tareas de conocimiento de mis bases de datos. ¿Cuál es la finalidad? Que yo participe de la selección de las variables, que yo pueda acompañar el estadístico interno o externo que tenga para decirle qué es lo más relevante, ¿cierto?
y obviamente empezar a guiar ese proceso. ¿Qué es ya? Es que si empezamos ya a encontrar de entrada en la exploración de los datos, yo soy el que conozco el negocio y el otro sabe más de estadística que yo, pero eso tiene que armonizarse. Entonces, finalmente, yo puedo empezarle a decir, bueno, ¿cómo va el primer proceso? Que es el tema de poder usar las variables mínimas o no. Si encontramos una situación en el camino, ¿cómo vamos a solventar eso? ¿Con qué otro tipo de variable? ¿Qué va a ser relevante? Cuando se va a seleccionar la técnica, explíqueme por qué seleccionamos esa técnica y no otra técnica, ¿cierto? Yo debo apropiarme de cada uno de los conceptos, así yo no sepa hacer la segmentación, porque eso nos va a pasar a todos los oficiales de cumplimiento, con excepción de los que son estadísticos o que son matemáticos. El resto no lo vamos a saber hacer, pero no podemos desligarnos del equipo de trabajo. Cuando yo ya tengo muy claro cuántos segmentos me dieron, ¿cierto?, por cada uno de los factores de riesgo, y vamos a empezar a establecer las reglas de la segmentación, entonces, y las reglas de las operaciones inusuales, yo voy a poder decir, bueno, ¿y quiénes quedaron dentro de esos segmentos? Y si esas variables que definimos y si, digamos, esos grupos como se segmentaron, son lógicos o no dentro del conocimiento de negocio que nosotros tenemos. Es decir, supongamos que aquí estuviéramos hablando de la segmentación de canales y dentro de canales queremos segmentar la fuerza comercial. Normalmente los oficiales de cumplimiento alcanzan a identificar, pues porque usamos todo el tiempo la información, cuáles son las oficinas más relevantes, cuáles son los comerciales más relevantes, en qué segmento están, dependiendo, digamos, de su ubicación y todo, y uno entender si eso conversa o no al final con lo que uno conoce de la entidad. Entonces, cuando hacemos ese muy buen proceso de acompañamiento de principio a fin, somos capaces de sustentarle al regulador y que esto realmente tenga éxito. ¿Con qué objetivo? A mí se me van a generar unas operaciones inusuales. No todas mis operaciones inusuales tienen que ser ROS, pero sí deben ser inusuales. ¿Por qué? Pues qué tal que todo lo que me saliera como inusual yo lo tuviera que al final reportar como operación sospechosa. Entonces tendría una cantidad de operaciones sospechosas en mi compañía y tendría que empezar digamos en este caso, a evaluar otros procesos. Entonces estoy fallando en el proceso de conocimiento del cliente, mis comerciales no están bien preparados, etcétera, etcétera. Pero la segmentación nos va a ayudar finalmente a trabajar muy bien ese proceso de operaciones inusuales, a trabajar muy buenos reportes de operación sospechosa y adicionalmente que el riesgo de mi compañía, como yo lo tengo que mostrar, tanto por factor de riesgo como de manera consolidada, sí converse con lo que originalmente planteamos es mi apetito de riesgo, ¿cierto? Entonces, la segmentación debe ser el corazón del SARLAF y por eso ese proceso del oficial de cumplimiento debe ser fundamental. Súper claro, Natalia. Me queda un tema muy importante y es que la segmentación, de acuerdo a lo que tú dices, se tiene que convertir en una herramienta del día a día del oficial de cumplimiento, ¿cierto? Y debe apoyar esa gestión de riesgo y se debe, de alguna manera, interiorizar dentro de mi proceso normal de día a día del oficial de cumplimiento. Claro, así debe ser. Inclusive, una vez yo tengo los segmentos, yo tengo que identificar, medir, controlar los riesgos para cada uno de esos segmentos. Y habrá segmentos tan especiales que me obliguen, de alguna manera, a hacer de pronto unos controles específicos para aquellos elementos que se hayan incorporado en ese segmento, ¿cierto? Entonces, obviamente, este tiene que ser el corazón y tiene que ser lo que nosotros más cuidemos dentro del SARLAF. Y obviamente porque esto nos ayuda también a identificar qué tan buena está la calidad de nuestras bases, o sea, todo termina, digamos, en un círculo, en un ciclo, y va a redundar pues en un buen funcionamiento del SARLAF para la compañía. Antes de que se nos acabe el tiempo, les estoy compartiendo a todos mi pantalla porque me parece importante, ¿cierto? El uso de la información debería convertirse en una herramienta que me permita a mi oficial de cumplimiento primero conocer el negocio. Sí. Yo siempre he dicho, el oficial de cumplimiento es la persona que, entre comillas, debería conocer transversalmente más el negocio.
entender cuántos clientes tengo, cómo se mueve la transaccionalidad dentro de mi compañía. Tú tocaste un tema súper importante y es el tema de los comerciales, desde la fuerza comercial. Entonces, ¿cómo están distribuidos mis comerciales? Por número de clientes, por transaccionalidad y demás. ¿Cómo está distribuida también, por ejemplo, digamos, mis oficinas, ¿cierto? A nivel jurisdicciones. Y para mí la segmentación en buenos términos es la que de alguna manera me empieza a conjugar los diferentes factores. Por eso la superintendencia habla de 4 factores: clientes, canales, productos y jurisdicciones. Ahorita el proyecto pues nos va a incluir otros 2, que son los empleados y los proveedores. Pero yo tengo que tener herramientas que me permitan a mí conjugar dichos factores de riesgo y al final que la segmentación se convierta en una herramienta clave para mi adecuada gestión del riesgo de lavado de activos. Ok, así es. No sé si Jorge quiere hacer alguna referencia. También ahorita ya digamos, José Luis estaba casi que cerrando el webinar con el Sarlam 4.0, que ya hoy empezamos pues como a hablar de eso. Quisieras de pronto... No, yo creo que has tocado algo muy clave. El oficial de cumplimiento se debe adueñar del tema. Nosotros muchas veces terminábamos visitas y salíamos convencidos de que la entidad no tenía. Y a veces, en el proceso administrativo ya sancionatorio, cuando rendían descargos, sí, eso lo tenemos implementado así, porque el oficial de cumplimiento no podía sostener, no podía defender en la visita. Entonces, no tiene que saber todo, pero sí tiene que estar muy al tanto del proceso, digamos, esa anotación. ¿Cómo lo hacía yo como superintendente delegado? No permitía que las entidades en las visitas tuvieran a los consultores, porque es que la realidad es de la entidad, no del consultor. El consultor puede estar en muchas visitas de muchas entidades, pero la realidad es individual, son realidades personales, casi por llamarlo de alguna manera. Simplemente tendría eso para agregar. A mí me ha pasado, Jorge, no me dejaron entrar a una reunión. Sí, a nosotros ya eso nos ha ocurrido, por eso es muy importante también la forma en que entregamos, en que acompañamos el proceso, en que no simplemente delegamos y después voy por unos resultados para ejecutar, sino que estoy ahí presente, inclusive cuando lo estoy haciendo de forma interna, claro, ¿cierto? Eso tampoco me va a asegurar que lo que yo esté haciendo va a cumplir exactamente con la expectativa, como decíamos nosotros al principio de este webinar, con la expectativa del regulador. No sé si Isabel tiene para nosotros o ya hemos recibido preguntas para aprovechar estos últimos 10 minutos que nos quedan. Sí, nos quedan 10 minutos. Yo voy aquí a revisar las preguntas. Por acá nos hacían una pregunta que creería que ya dimos respuesta en el webinar. ¿Qué tanto le aporta realmente los modelos de segmentación a la prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo? Creo que ya de alguna manera tocamos parte de esta. No sé si queramos hablar, o tú, Natalia, quieras complementar esta pregunta. Bueno, ahí un poco es entender que nosotros estamos trabajando con mucho volumen de información en los diferentes sectores. Habrá algunos que de pronto no tengan tanto volumen, pero realmente la segmentación es esa objetividad a la que nosotros tenemos que llegar al momento de calificar. Recordemos que las personas tenemos sesgo, las personas tenemos un componente subjetivo. Si nosotros, le dejamos el identificar operaciones inusuales a cómo amaneció Natalia Vera hoy, si amaneció sensible al riesgo o no, pues estamos incurriendo en un riesgo altísimo, ¿cierto? 2, es que yo debo tener esa capacidad de objetivamente poder evaluar una operación sin que me hablen al oído, sin que venga un comercial previo inclusive a explicarme cómo va a ser una operación, sino que si salió alertada, salió alertada. Entonces, claramente esto le va a apuntar muchísimo. Y lo otro es que la segmentación es un proceso que se va a amarrar a otros procesos. Sí. Acuérdense que ahorita hablábamos de una vez yo tengo los segmentos, tengo que identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo en esos segmentos. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Precisamente entendiendo cuáles son los segmentos que más riesgo generan para mi compañía y hacia allá es que yo voy a poner en función mi recurso humano, mi recurso técnico, mi recurso tecnológico en función de poder realmente administrar eficientemente el Sarlam.
Natalia, perdón, me hiciste acordar ahorita que dices que depende de tu temperamento. En la vida real yo tuve un oficial de cumplimiento que en visita nos decía que cuando veía, con estas palabras, cuando veía los riesgos enfermitos, los modificaba. Entonces fíjate cómo viene a ser juego con el tema de la documentación. No podemos estar al arbitrio, pues, las reglas depende del temperamento, de lo que le parezca. Y yo voy a aprovechar una pregunta que encuentro aquí interesante para José Luis. En la segmentación de clientes se recomienda hacer un agrupamiento de los SIU a nivel de sectores económicos o es mejor en forma individual. El tema de los códigos SIU, ¿sirve o no sirve? Variable bien interesante. Yo normalmente lo que hago es hacer uso, creo que todos conocen, el código SIU está expresado, arranca en una gran sección A, B, C, D, E, F, no recuerdo hasta cuál va, creo que hasta la Q, R, S, no recuerdo en este momento. De ahí se desliga digamos, a otro grupo, ¿cierto? A otro nivel, y al final un código SIU realmente son 4 niveles, ¿cierto? Yo normalmente arranco utilizando la sección, digamos, la gran categoría del código SIU. Si definitivamente la variable como tal no me aporta mucho, entonces sí me bajo a un segundo nivel, pero normalmente no la utilizo pura en su cuarto nivel, porque ya me parece que son muchas categorías. Estaríamos hablando de una variable que podría llegar a tener, qué sé yo, 100, 150, 200, 300 categorías, y para los modelos analíticos normalmente ese tipo de variables no va a ser muy representativa. Entonces yo normalmente arranco utilizando la sección asociada al código SIU. Y me voy a hacer una pregunta. ¿Tiene la superintendencia la capacidad para revisar de una manera rigurosa los modelos de segmentación? Yo creo que depende de cada superintendencia de las potencialidades que haya desarrollado. En el 2014 yo me fui de la financiera y ya estaba en un punto de maduración bastante, digamos, elevado, ya personas muy competentes. De hecho, creo que tuvieron discusiones con ustedes en las entidades donde trabajaban, pero ya las otras superintendencias, digamos, yo creo que están en todo ese proceso y seguramente llegarán a tener todas esas capacidades desarrolladas. Sí, un punto muy importante que toca Jorge es qué hace la superintendencia para poder contrastar los resultados frente a las realidades, ¿cierto? Y, por ejemplo, un tema específico que es homogeneidad y heterogeneidad, ¿cierto? ¿Qué hace la superintendencia para poder determinar si la entidad cumple con estos dos puntos importantes? Ellos de alguna manera lo que intentan en algunos casos es replicar los modelos, pero es muy complejo porque depende mucho de las condiciones de la información, de la herramienta que yo esté utilizando, de la técnica o el algoritmo que al final esté utilizando. Entonces es un tema bien interesante que plantea ahí Jorge. Bueno, aquí al final quiero dejarles una invitación y es que nos preocupemos mucho por el tema de la segmentación, ¿cierto? Podemos tener el manual más bonito, el que más políticas tiene, el que más innovación tiene, pero si realmente nosotros no acompañamos los procesos con el uso de la tecnología, con el uso de la estadística, la matemática y todas las nuevas técnicas como inteligencia artificial, va a ser muy complejo realmente que el sistema funcione, que se vuelva un sistema que opere en la realidad. Entonces la invitación para todas las compañías es, las que apenas están en el despertar del proceso, uno, que no les dé temor enfrentarse al reto. Esto es un tema desconocido, pero no es un tema de la NASA, ¿no? Es una cosa que se puede trabajar, que encuentra una lógica y que cuando uno realmente lo logra incorporar al proceso, tiene bastante posibilidad de éxito. El segundo es para las que ya lo tienen, que por favor estén revisando cada cuánto están haciendo sus calibraciones, evolucionando el proceso, evolucionando, volviéndolo mucho más robusto, que no se queden productos que en su momento, por ejemplo, no tenía la entidad y hoy las tiene por fuera de eso, porque es oportunidades que nosotros le estamos dejando puertas abiertas al lavador para que nos usen esos productos puntuales cuando no estamos identificando la operación a través de otro factor de riesgo. Y pues claramente que esas entidades que hoy hacen sus procesos internamente porque tienen equipos muy robustos, también se acompañen de procesos de auditoría para que un tercero pueda venir
inclusive a darles una retroalimentación o posibilidades de hacer las cosas mucho mejor de lo que ya los equipos lo tienen. Uno al final en las entidades termina sintiéndose cómodo en una zona de confort, entra a veces en una zona de confort donde dice, esto me genera resultados, está bien, no tengo que hacerle muchos cambios, pero puede que venga un tercero, un externo, y nos pueda dar también otras opciones de tener algo mucho mejor a lo que ya tenemos. Natalia, nos hacen una pregunta que me parece importante. Sí. Buenos días, actualmente existen proveedores que ofrecen software de prevención de LAFT donde incorporan la segmentación de factores de riesgo de forma automática, cargando la información correspondiente previamente, utilizando algunos algoritmos o por medio de Machine Learning. Es recomendable, así no se esté hablando de un paquete estadístico como R o IBM. Ahorita lo decíamos, yo no soy partidario de utilizar herramientas genéricas porque las condiciones de cada entidad son diferentes. Hablando exclusivamente, por ejemplo, de la información es diferente, sin hablar de otros términos que diferencian a las entidades, como es su nicho de mercado, sus productos, su fuerza comercial, su estrategia. Todas las entidades son diferentes y deberían tratarse como entidades diferentes, y por ende yo no recomiendo hacer uso de herramientas genéricas. Sí, ese punto me parece sumamente relevante. Acuérdese que no podemos perder de vista lo fundamental, este es el corazón, como cuando nosotros hablamos del core de una compañía, para que funcione el SARLAF en una compañía depende de la segmentación, eso no puede ser, pues lo veo de esta manera, no podría ser un valor agregado a lo que yo ya tengo en mi herramienta, póngame ahí un modulito, que yo suba un archivo y eso haga magia, porque la segmentación no funciona así. Si permitimos que al final nuestra segmentación se base en algo genérico, no vamos a poder tener los resultados que queremos para la compañía. No se trata de cumplir solo para el regulador, sino hacer bien nuestro trabajo, porque acordémonos que aquí hay una responsabilidad también personal para nosotros como oficiales de cumplimiento. Perfecto, son las 12 en punto, estamos finalizando el webinar, se nos quedan unas preguntas que vamos a tratar de responder a través de otro medio importantes, cómo interpretar unas variables en el factor de riesgo jurisdicciones asociadas a la naturaleza de las transacciones, qué otros modelos o qué otros algoritmos puede utilizar en monitoreos transaccionales diferentes a la segmentación. Y hay otras variables otras preguntas bien interesantes que nos plantean en el chat, pero lastimosamente por temas de tiempo no las vamos a poder responder en este momento, pero quedamos con el compromiso de darles respuesta a través de otro medio.